Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy les presentamos en la lista de reproducción de enseñanza para jóvenes el tema ¿por qué un tonto no haya sabiduría? ¿Por qué un tonto no haya sabiduría? Si la pide, ¿por qué no haya sabiduría? Es mi pregunta. Porque el tonto que pidiera sabiduría se podría ver como injusto por parte de Elohim que no le diera al tonto sabiduría. Entonces nuestra pregunta, dirigida a los jóvenes, jóvenes de espíritu y jóvenes de carne, jóvenes de células también, ¿por qué un tonto no haya sabiduría? Porque no la valora. La pide en la prórroga de la vida, la pide para sentar cabeza, una vez que ya ha hecho sus fechorías vitales. Pero por eso un tonto no puede hallar la sabiduría. Fíjense en Proverbios 8:17 lo que nos dice, aunque esta versión no dice lo más importante. Dice así esta versión. Dice, amo a todos los que me aman. Está hablando la sabiduría misma. Dice, amo a todos los que me aman. Si tú pides la sabiduría como lo último, no amas la sabiduría, más bien la estás aborreciendo, la estás haciendo de menos, tan de menos que lo tienes como último en tu lista, ¿verdad? Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. En otras versiones dice, me hallan los que temprano me buscan. Esta es la clave del por qué un tonto no haya sabiduría, porque no la busca desde tempranito. Por eso nos encontramos vidas derruidas, vidas destruidas, que luego tienen un acople o tienen un resurgimiento aparente y entonces los suben de ministros, son rescatados, ¿verdad? Y son un proyecto social para que esas historias, que la mayoría de las veces son ficticias de redención, pues lleguen al público, lleguen al gran público, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que como ese joven, esa persona joven, por mucho que luego lo suban de ministro, predique la palabra y todo, caerá en otras cosas semejantes a las que había caído, porque realmente no ama la sabiduría, no la ha amado la sabiduría, por lo tanto la sabiduría no va a llegarle. Si no cae en lo que caía antes, caerá en otras cosas, pero como no tiene predilección, un amor predilecto por la sabiduría, entonces nunca la encontrará. Caerá en un hoyo para después caer en un socavón, y luego en un bache, y luego en una depresión, y luego en un valle de lágrimas. Pero no acabará encontrando nunca la sabiduría. Es una analogía de cuando nos habla de las mujercillas cargadas de pecado, ¿verdad? Siempre están aprendiendo, pero nunca acaban de comprender porque no forman en ellas certidumbres, claro, al no tener sabiduría. Entonces, claro, ¿por qué un tonto no haya sabiduría? Y me pueden decir, no, es que quien llama tonto a su hermano se hace merecedor del fuego del infierno, que te vienen diciendo sobre todo los ententes cristianos, ¿verdad? En Mateo 5:22, se quieren agarrar en Mateo 5:22. Pero es que mi hermano no es un necio. Mi hermano nunca puede ser un necio. Si es necio, no es mi hermano, porque yo estoy hermanado con aquellos que practican la justicia y que son sabios. A eso me hermano. Por eso decía el Mashiach, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. A eso me hermano. A la gente justa, a la gente buena, a la gente de conducta sabia. Un enajenado, no me siento hermano de él, ¿verdad? Entonces, en Proverbios 8:17, como hemos leído, ténganlo en cuenta para el resto de sus vidas, los jóvenes van a hallar la sabiduría cuando temprano la busquen. O sea, la sabiduría se tiene que ir pidiendo, haciendo cola,
Desde niños tienes que amar la sabiduría. Si desprecias el conocimiento, entonces te acontece lo contrario a Mateo 7:8, que nos dice el Mashiach. Por eso dice que me hallan los que temprano me buscan, dice la sabiduría. Porque dice el Mashiach en Mateo 7:8 que el que busca halla, el que llama se le abre. ¿Verdad? Entonces, dice que la procrastinación, el que prolonga el tiempo de que le llegue la sabiduría, entonces, ¿qué dice? Yo, al final acabo diciendo, al final toda su vida resulta que es un poco versado, nulo erudito y apenas si sabe leer y escribir, ese tipo de personas, pero te acabarán diciendo en plena arrogancia, claro, al no tener la sabiduría, te hablarán con la arrogancia de decir, yo porque no he estudiado, si no, ¡brrr! No me aguanta nadie. Claro, así habla un arrogante porque no tiene sabiduría. Lo último para ese tipo de gente tonta, que nunca haya la sabiduría, lo último es estudiar, cuando para el sabio debe ser lo primero. Se puede estudiar lo que te dan para estudiar o lo que a ti te nazca estudiar, pero el caso es estudiar, porque si no estudias no amas la sabiduría, si no amas la sabiduría no puedes pedirla a tiempo, si no la pides a tiempo no la hallas en tu vida. Entonces ellos dicen, los tontos dicen, lo último es estudiar. ¿Por qué? Porque se sufre. Si eso es lo que le han estado predicando desde los púlpitos. ¿Verdad? Le han estado predicando, 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que no ven es el contexto. A ver de qué está hablando. Está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, no tenéis necesidad de saber esto porque los judíos sabían lo que era un ídolo. Entonces, claro, lo sabían, pero como lo sabían y lo obviaban, ahí estaba, que no tenían amor. El amor es lo que edificaba, el respeto por la sabiduría, por la palabra eterna, por la palabra, la Torá que nos advertía contra la idolatría. Entonces, aunque eso contradice, pero lo entienden así, aunque 1 Corintios 8:1, que dice el conocimiento envanece pero el amor edifica, y de ahí se han hecho baluartes de lodo y refranes de ceniza, ahora resulta que eso saben que contradice Oseas 4:6, que dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, pero como no tienen sabiduría, se crea en ellos una disociación enfermiza. Y ya para acabar, Proverbios 1:8. La centralidad del tema de hoy se resume en Proverbios 1:8, que dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. En Proverbios 1:7. Dice en el 7, dice, eso era el 8 lo que he leído. En Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor, ¿qué es? El principio de la sabiduría. El respeto por el Creador es el principio de la sabiduría. En esta versión dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que los necios desprecian, aborrecen, hacen de menos, ponen de último la sabiduría y la disciplina. Por eso les va como les va y no pueden recoger como el justo, sabio y bueno los frutos a su madurez, como lo está recogiendo, recolectando y gustando
la bellísima amada del Mashiach en este tiempo ya presente. Shalom, shalom, besos y abrazos.